En la ciudad de South Park hay un problema, desaparecen los calzoncillos. ¿Sí? El problema es general, pero en particular se ha cebado con una persona, con Twig. La madre de Twig le reclama los calzoncillos desaparecidos y el pobre Twig le dice que él no los pierde, que en realidad los calzoncillos se los roban unos duendes. Nadie le cree a Twig, hasta que una noche sus compañeros de cole se quedan en su casa por la noche con la excusa de que tienen que hacer un trabajo y Twig los convence de intentar encontrar esos duendes. Después de un par de intentos fallidos, encuentran infraganti a uno de los duendes robándose un calzoncillo y lo siguen. Y lo siguen y lo encuentran así, en una pila de calzoncillos y otros duendes dando vueltas por ahí. ¿Sí? Y se acercan y le preguntan al duende, ¿y esto qué es? ¿Son los calzoncillos? Nosotros somos recolectores de calzoncillos, número 1 en recolectores de calzoncillos. ¿Y por qué juntan calzoncillos? Es porque está en nuestro plan de negocios. Fase 1, recolectar calzoncillos. Fase 2, fase 3, beneficios. ¿Un plan de negocios? Sí, muy fácil, vení, mirá. Fase 1, recolectar calzoncillos. Fase 2, fase 3, beneficios. Perdón, ¿y la fase 2? Pero está muy claro. Fase 1, recolectar calzoncillos. Fase 2, fase 3, beneficios. Lamentablemente es así como se gestionan muchas de las decisiones en las empresas en las que trabajamos actualmente. Y les cuento esta historia porque la historia que voy a usar de trasfondo en el resto de las cosas que voy a contar empieza con fase 1, migrar a Amazon, terminar la aplicación iOS, fase 3, beneficios. El objetivo de esta charla es presentar el uso de tres herramientas que yo considero muy útiles para todos los desarrolladores. Las herramientas son Software Guidebook de Simon Brown, la parte de DDD de diseño estratégico de Eric Evans y Worldly Maps de Simon Wardley. Ya tenía esta charla preparada o pensada para el año pasado y con el objetivo de aumentar las probabilidades de que me aceptara la charla para este año es que puse la historia que está por detrás, con ejemplos de cómo intenté usar estas herramientas en un contexto real. Creo que por razones de tiempo voy a pasar muy rápido por el primero, casi no voy a ser el primero, y si vemos que nos da tiempo al final, volveré a la parte histórica, a la parte teórica, perdón, del primero que es Simon Brown, más tarde. Un Brownfield Project. Me encanta la palabra Brownfield. Me parece que los ingleses parlantes no tienen la misma concepción o el mismo contexto de cuando dicen Brownfield Project. I work in a Brownfield Project. Bueno, es un poco de legacy. Yo trabajo en un proyecto marrón. Eso es una correcta identidad de qué cantidad de legacy tengo en mi proyecto. ¿Sí? Este es un proyecto real en el que yo trabajé, me contactaron como CTO con ese plan de estratégico que les mostré, pero por razones de proteger a los inocentes le he cambiado el nombre al proyecto y para la charla lo vamos a llamar Proyecto Waterloo. ¿Sí? Como dije, todas las partes de la historia y los ejemplos que voy a dar están basados en hechos reales, pero contados por un argentino, ¿sí? Que como cualquier historia que jamás haya contado un argentino en cualquier contexto, en cualquier circunstancia, tiene un margen de creatividad con efectos de dramatismo y un poco de entretenimiento. ¿Okay? Sobre todo porque hay gente que ha vivido esa historia de principio a fin acá en la sala y no quiero, espero que sepa entender lo que los argentinos conocemos como una anécdota mejorada y me disculpe. Ok. Entonces, para ponerlos en contexto, llego como CTO a una empresa y lo único que sé de la empresa es esto. Tengo que migrar a Amazon, tengo que terminar una aplicación iOS, tengo un equipo, 4 backends, 2 frontends, 2 becarios, un sysadmin y sé que trabajan en PHP. ¿Sí? Para agregarle un poco más de morbo o complejidad a la situación, el día antes de empezar a trabajar me quiebro el fémur. ¿Sí? No puedo ir a trabajar, tengo que entrar 10 días más tarde y cuando llego de chándal con las medias de presión puestas hasta aquí, la mochila y las muletas. Y ahí iba yo. Mi primer objetivo era enterarme de qué iba el proyecto. Y para eso me programé mi propio Discovery, porque por supuesto documentación no había de nada.
Las cosas que yo quiero descubrir cuando me tengo que hacer cargo de un proyecto son estas. De cómo es la arquitectura de software, qué pinta tiene la infraestructura, cuáles son los proyectos que están en marcha, cómo se gestionan esos proyectos que están en marcha, quién decide qué, cómo le pasan trabajo a la gente, cómo se les informa de los avances de su proyecto y cuál es el nivel de alineación, ¿sí? Cuál es el nivel de alineación entre negocio y desarrollo. Y para hacer esto fui a tirar de mi cajita de herramientas, en la que la primera que estaba, porque la había usado recientemente en un proyecto Greenfield, era la primera de las cosas que le quiero contar. Y como les dije recién, creo que me la voy a saltear, ¿sí? Y si tenemos tiempo, al final la vuelvo a reemplazar. La idea de Software Guidebook es un template muy pequeñito de toda la información que debería tener un proyecto de documentación para poder presentarle a alguien nuevo cuando llega. Y debería ser el centro de toda la documentación que tiene todo el proyecto. Me lo voy a saltear aquí. Si tenemos tiempo los comentaré. Entonces, para la primera fase de Discovery, lo que hago es poner reuniones uno a uno con la cabeza de todos los departamentos de la empresa. Que resulta que como mucha gente usaba el título de Head of o Lead of, aunque no tuviera nadie a cargo, resultó ser prácticamente toda la empresa, salvo el equipo de soporte. Me siento con ellos en el uno a uno y les presento este dibujo. Este dibujo le digo, este de acá arriba sos vos, esto que está en el medio es el sistema principal de la empresa que vos usás para hacer tu trabajo, que yo no sé cuál es. La cajita que está abajo y cajitas que podemos agregar debería representar sistemas que sepa que son externos a la empresa que se necesitan para que tu sistema funcione, y las cajitas que están del lado de arriba deberían ser otros sistemas de dentro de la empresa que sabes que tu sistema principal necesita para poder trabajar, ¿sí? Y con esto cada una de esas personas me fue haciendo un dibujito en una pizarra, yo fui tomando fotos y fui coleccionando y juntando todos los cosas, vamos a decirle porque voy a usar esa palabra después, que la gente pensaba que estaba usando para resolver su trabajo, ¿sí? De nuevo, mis objetivos de estos one-on-one eran los que comenté anteriormente. ¿Qué descubrí? Descubrí que hay 19 cosas, y digo cosas porque en ese momento era incapaz de determinar si eran sistemas, eran proyectos, eran módulos, eran componentes o qué era, que una de esas cosas tenía una persona o un rol claramente identificado de quien lo usaba, que no hay portfolio, ¿sí? No había ningún tipo de gestión de proyectos, no hay equipo. La idea es que cada una de las personas de negocio tenía un programador amigo y iba y le pedía que le resolviera el problema en cualquier momento. De hecho, pasaba esto de que estabas haciendo un trabajo programado y alguien te interrumpía y te ponías a hacer lo que él te había pedido, y venía alguien que interrumpía el trabajo que ya te había interrumpido y te ponías a hacer eso también. Era como un last in, first out, una cosa así. Y no había ningún tipo de alineación. La gente no sabía qué tipo de impacto iba a tener el trabajo que estaba haciendo en los objetivos de negocio. Esas 19 cosas las mapeé de esta manera con todas las relaciones. Proyecto Waterloo principal, que además se puede ver la cantidad de relaciones que tiene con todos los demás módulos, el blog, un website, landing, pixel tracking, Waterloo for Business, porque siempre hay que hacer B2B también. Había un montón de cosas. Con esta pinta, una de las cosas que yo intenté hacer con una persona del equipo de desarrollo es ver qué cosas eran sistemas aquí. Y cuando le pregunto y le explico qué cosas son los sistemas, lo mira y me dice, esto va a ser muy complicado. Pero bueno, como mínimo tenemos que saber, para identificar un sistema es cómo se deploya esto, cuáles son las partes que se deployan juntas. Y lo mira y dice, se deploya todo junto. ¿Cómo que se deploya todo junto? Voy a llamar a la persona de sistemas, con el de sistemas viene el resto del equipo. Acá J me está diciendo que esto se deploya todo junto. Sí, se deploya todo junto. ¿Ok? Revisemos la infraestructura y vamos a ver por qué. Entonces me junto con la gente de infraestructura. Era el sysadmin y uno de los dos becarios que tenía ganas de pasarse más al área de infraestructura que al área de desarrollo. Les pido que traigan a la reunión un listado de todos los dominios que tenemos y
post-its para apuntar en cada post-it un servidor. Entonces apuntamos en la pizarra, tenemos el listado de dominios y tenemos un post-it por cada servidor que tenemos disponible. Y la idea es hacer un matching entre esas 19 cosas que aparecieron entrevistando a los stakeholders, los dominios que tengo y todos los servidores que tengo disponibles. Entonces, algunas cosas curiosas que no sé si se llegan a leer, pero aquí hay un clúster de 3 servidores, PHP 5.2 CentOS 5, otro clúster de 3 servidores, PHP 5 CentOS 6, que comparten un NFS. Y entonces yo pregunto, ¿y dónde va la web? A los dos. Ok, ¿y dónde va Waterloo? Waterloo también va a los dos. ¿Y cómo hacen los deploys? Lo subimos al NFS y ya las máquinas lo leen de ahí. Ah, bueno, perfecto, lo leen de ahí, lo copian en local y lo usan de local. No, lo leen siempre del NFS. Entonces estamos diciendo que tienen un proyecto PHP, que la manera de subir el proyecto a producción es ponerlo en un NFS compartido y que cada request de cada usuario de cualquier sistema va a leer el proyecto al NFS. Sí, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, acá es cuando tuve que cambiar el plan de negocio que me había presentado. Porque con esa idea, el CEO me había dicho que para migrar a Amazon, en realidad mi trabajo lo único que era elegir uno de los 2 proyectos que les habían propuesto consultoras de Barcelona, que los 2 proyectos ya estaban hechos, el presupuesto ya estaba aprobado, yo tenía que decidir uno y ejecutarlo. Y en un mes estaríamos en Amazon. Y yo, después de la revisión de la infraestructura y lo de los módulos, el CEO estaba esperando algo esto y yo me encontré con algo más o menos así. Ahí fue el primer cambio en la estrategia que intenté hacer para cambiar de migrar a Amazon a estabilizar la infraestructura o estabilizar la arquitectura. Y el cambio de palabras ahí es súper importante, porque si no, todos los stakeholders estaban esperando que en algún momento estuviéramos en Amazon. Y lo que habían hecho las 2 consultoras que vinieron a trabajar con ellos, habían ido y habían sacado una foto a esto, y iban a poner exactamente esto, en Amazon también. Tenía confianza suficiente con una de las consultoras y la llamé y le digo, esto lo hizo un comercial, ¿no? Sí, efectivamente. Ok. La segunda fase del proceso de discovery era los one-on-ones con el equipo de desarrollo y hacer un relevamiento de cuáles son las prácticas de desarrollo y cómo las estaban usando. Como esto se mezcla con otra de las cosas que quiero comentar más adelante, no es que lo voy a saltear ahora, sino que ya moví las slides. Vamos a hablar más tarde. Entonces, estoy con esto, que no sé qué son. No sé si son sistemas, no sé si son módulos, no sé si son proyectos, y necesito seguir avanzando para poder discutir. Y ahí es donde viene DDD a darme las respuestas. ¿Todos conocen de qué es DDD? ¿Sí? Ahí veo muchas casas que sí. Ok. DDD es esencial para mí. Es una de las mayores contribuciones a la industria de software que se ha hecho en los últimos años. Pero lamentablemente vienen 2 tostones de libro. Pero es lo que hay. Entonces, alguien tiene que escribir un libro mejor, más cortito. Bueno. ¿Cuál es la herramienta que me da DDD para seguir trabajando con esas 19 cosas que tengo ahí? Es de la parte de diseño estratégico DDD, los mapas de contexto. Y los mapas de contexto se dividen en 2 partes. Primero, el análisis del espacio del problema. Para el análisis del espacio del problema, te da esta terminología para usar. Entonces yo me doy cuenta que esas 19 cosas en realidad son subdominios, o son dominios, que los tengo que catalogar. Son dominios del espacio de trabajo del problema de la empresa. Y la categorización que hay que hacer es, uno es el core domain. La empresa se dedica a algo. ¿Cuál es la misión de la empresa? ¿Cuál es el valor diferencial que tiene la empresa? Ese es el core domain de la empresa y debería ser uno reducido. Y luego tengo 2 tipos de subdominios que puedo usar. Un subdominio genérico y un subdominio que se llama de supporting, pero que es un subdominio específico. Son subdominios de actividades que se hacen dentro de la empresa, que son específicas para la empresa y que no se pueden encontrar afuera, o los subdominios genéricos, que son los que se pueden encontrar en cualquier otro contexto. Eso para analizar el espacio del problema, ¿sí?
ya simplemente tener eso bien mapeado es un montón de información súper útil para la toma de decisiones. Pero después tenemos el análisis del espacio de la solución. Para eso DDD nos da dos cosas. Primero los bounded context y después las relaciones o la categorización de las relaciones entre esos bounded context. El bounded context es un límite explícito de aplicabilidad de un modelo. No me gusta usar la palabra del lenguaje ubicuo acá, porque yo expliqué a negocio qué significaba bounded context. Y yo no quiero hablar con negocio y decirle, no, es que tenemos el lenguaje ubicuo. No quiero que sepan la palabra ubicuo, no quiero que sepan que existe el lenguaje ubicuo, quiero que lo usen sin necesidad de saber lo que es. Pero decirles, no, es que tenemos un modelo y el límite de ese modelo es lo que mapea el bounded context, es más fácil de entender. Las relaciones que DDD nos da para mapear entre todos los bounded context son estas y están ordenadas en orden de esfuerzo de coordinación. ¿Sí? Las que están más arriba necesitan más coordinación entre los bounded context, las que están más abajo necesitan menos coordinación. No voy a entrar en detalles, pero recomiendo que se las sepan y que vean cuál es la aplicabilidad. ¿Por qué no voy a entrar en detalles? Porque la única que me era útil en este contexto a mí es la primera, Big Ball of Moth. Este es un ejemplo del libro creo que de Von Vernon, de DDD, donde se ve, tengo todo un dominio, tengo 1, 2, 3, 4 subdominios y los bounded context que se relacionan y que están superponiéndose y tienen intersecciones entre los subdominios. Además, está esto, que en lugar de tener flechas para indicar la dirección de las dependencias, se usa la U de upstream y la D de downstream para indicar cómo es el orden de la relación. Eso también es una cosa súper útil, como vamos a ver dentro de un momento. Entonces tengo esto, me acerco al equipo técnico. ¿Cuándo nos acerco? Perdón, al equipo de management, al equipo de dirección. Cuando nos acercamos al equipo de dirección ya lo traíamos ordenado. Y lo habíamos ordenado de esta manera. Y la CPO sabía hacer este dibujo de memoria conmigo en una pizarra y lo usábamos un montón para discutir con negocio cuáles iban a ser las estrategias para atacar cada uno de estos subdominios. Y con esto empezamos a discutir. ¿Qué es core domain? Imagínense el nivel de la discusión cuando se abre esto a todos los stakeholders. Por supuesto, cada uno creía que su dominio era el core domain. Y esto es muy importante, esto se necesita, sin esto no podemos vivir, si no tenemos el blog, el usuario no llega, no tenemos tráfico orgánico, absolutamente todo querían que sea core domain. Así que la discusión costó un montón, pero nos quedamos con esto. Esto es core domain. Y además, el core domain incluye a 3 de los 4 módulos que facturan. ¿Sí? Entonces, Waterloo es parte del core domain, Content Reader es parte del core domain, la API, las dos aplicaciones móviles son partes del core domain. ¿Qué es supporting domain? El reporting, el Waterloo for Business y el back office, estos son dominios de soporte. Son dominios que son específicos para la empresa, pero que no son el core domain. Todo lo otro son generic subdomains. Que no, que sí, que no. Todo lo otro son generic subdomains. Bueno, vamos muy bien. Y de todo esto, ¿qué tenemos externalizado? Y tenemos externalizado el desarrollo de las aplicaciones móviles y el email and promotions. Todo lo otro se hace dentro de la empresa. Todo lo otro se hace dentro del equipo de desarrollo. O sea que los desarrolladores tienen que saber de todos esos dominios para poder desarrollar y estar preparados para actuar en cualquiera de todos esos dominios. Esto lo dice la propia bibliografía de DDD. Cuando no es claro o fácil marcar un límite para un bounded context, es hacer un círculo alrededor de todo y decir, esto es un big ball of mud. Pero yo no me quería quedar ahí, quería intentar extraer de ese tipo de diagramas un poquito más de utilidad para comunicar el estado de los proyectos a negocio. Y entonces seguimos probando cosas. Entonces, sobre este diagrama, con el equipo de desarrollo, es bueno, pero ahora quiero entender, ¿cuántos proyectos hay acá? ¿Cómo están organizados los proyectos? Cada uno de estos subdominios tiene un proyecto,
hay dominios que tengan más de un proyecto, ¿cómo está organizado? Pues lo tenemos montado así. Esto en realidad eran 4 proyectos por separado, que como estaban hechos con el mismo framework, alguien no tuvo la mejor idea que unirlos o intentar unirlos y abstraer lo que era común en otro subproyecto que está acá, que es el Common. Y ese proyecto de migrar esto al Common se quedó a medias, o sea que a veces querías trabajar acá, tenías código repetido de acá o a veces tiraba de Common, según cómo se haya quedado el proyecto. Este dominio tenía 2 proyectos. Esto que estaba en un repositorio y esto que estaba en otro repositorio, pero que además había que subir junto. Entonces nos quedaba así, ok, ¿qué cosas están realmente en proyectos separados? Esto es un proyecto separado, esto es un proyecto separado, esto es un proyecto separado. De este módulo, solo esto es un proyecto separado. Estos son 2, pero que necesitan ir juntos. Este otro del blog, las webs y las landings está también. Y si llegan a ver acá, esto estaba dentro de este proyecto, pero se necesita deployar con este. En serio, y todo lo otro está dentro del proyecto Waterloo, que tenía esta estructura que les acabo de comentar. Ok, esos son los proyectos. ¿Y qué se puede deployar? Se puede deployar de esta manera. ¿Sí? Obviamente las aplicaciones móviles, el email en la promotions, el MOOC por un lado, y en realidad encontramos que sí, el website, el blog y las landings se podían deployar por un lado, todo lo otro tiene que ir junto. El diagrama a mí me sirvió muchísimo para tener este nivel de discusiones, tanto con gente de desarrollo como con gente de negocio. Y poco a poco fui encontrándole aún más utilidades. Y hay una que fue a partir de un problema que me jode bastante y que les voy a contar la historia. Fui preso de la ley de Conway. La ley de Conway es esa que dice que la organización está limitada a reproducir sus estructuras de comunicaciones. Y entonces, un día estábamos trabajando en el proyecto de separación de esto, estábamos intentando externalizar pagos y viene el equipo y me dice, tenemos un problema. Tenemos acá una matriz de precios que no sabemos dónde poner. Y ya sabemos que esta matriz de precios cambia muchísimo. Y cada vez que cambia, nos vienen a pedir a nosotros y nos interrumpe que nosotros cambiemos la matriz de precios. Y se nos ha ocurrido que, como la persona responsable de Email and Promotions se sienta al lado del de Payments y son un poco amigotes, ¿qué tal si ponemos la matriz de precios en Email and Promotions? Y yo en el momento dije, ¿y no nos van a interrumpir? Ok. Y cometí un error muy grande. Cometí un error muy grande que creo que todavía están sufriendo, después voy a preguntar, y se puede ver, a nivel de las relaciones del sistema, se genera una dependencia y se genera un ciclo. Después, a nivel de infraestructura, ese era un módulo que estaba externalizado, y pusimos en un módulo externo, que además no era muy estable, una funcionalidad crítica en el proceso de pago. Ese fue un error que a día de hoy me jode, pero aprendí. Me pasó algo similar y me fue igual de útil haber aprendido esto con otro cliente con el que estaba trabajando. En otro contexto un poco distinto. En este cliente sí que estaban bien aislados los bounded context y los subdominios. Entonces había un subdominio claro, un bounded context, un proyecto y un equipo. Y hay 7 u 8 equipos trabajando bastante autónomamente. Y resulta que, de nuevo, un equipo, porque era más amigo del equipo de al lado y la información les quedaba más cómoda a ellos, le piden un endpoint para acceder a determinada información y el otro equipo le dice, por supuesto. Cuando vamos a analizar eso con el gráfico, nos damos cuenta que están invirtiendo una relación de dependencia y haciendo que un módulo que cambia poco dependa de un módulo que cambia mucho. Y nos dimos cuenta que teníamos que proteger las relaciones de ese diagrama. Entonces establecimos, ok, los equipos son autónomos, pueden generar nuevos endpoints, pueden consumir nuevos endpoints, siempre y cuando no se altere el diagrama que hemos hecho. Y si necesitan hacer algún cambio en el diagrama de la comunicación de los equipos o en la dirección de una comunicación, necesitan la autorización o comentarlo con el Technical Committee o con el CTO. Lo que me di cuenta ahí es que los mismos principios que tenemos que considerar para gestionar las dependencias de nuestro código aplican a la gestión de las dependencias entre bounded context.
¿sí? Aquellas cosas que cambian por las mismas razones deberían estar juntas. No deberíamos tener ciclos en nuestro grafo y deberíamos depender en la dirección de la estabilidad, de tal manera que un módulo que cambia poco nunca dependa de un módulo que cambia mucho. Estas herramientas son súper útiles para mí para tomar estas decisiones y creo que es además de la parte más útil de DDD a la que no se le da tanta importancia a los libros. En el libro de Evans aparece después del capítulo 6 y en el libro de Von Vernon es capítulo 2 y 3 de 14 capítulos. Yo recomiendo que les prestéis un poquito más de atención a esto. ¿Cómo vamos de tiempo? Media hora, a la mitad. Acá me dice 54 y 92. Ok. Worldly Maps. Ahora tengo mi listado de subdominios, tengo un montón de información que he podido mapear sobre ellos, pero necesito tener una herramienta que me permita más fácil demostrar qué es lo que quiero hacer. Porque lo que me pasaba era que teníamos que usar dos gráficos. Así estamos ahora, así queremos estar. Así estamos ahora, así queremos estar. Y estaba buscando una herramienta que me permitiera hacer eso de manera más fácil. Entonces encontré los Worldly Maps. Worldly Maps es una propuesta de... ¿Se llama Simon también? Creo que se llama Simon Worldly. Debería estar escrito ahí, no lo veo. Que plantea de una manera muy gráfica la progresión o la evolución de una práctica o de un módulo, o de un subdominio o de una tecnología. Ahora vamos a ver cómo se usa. Simon plantea hacer un ciclo de análisis estratégico que tiene todas estas fases. Nosotros hoy nos vamos a concentrar en landscape, que es entender cuál es el contexto en el que estamos operando, y un poquito de climatic patterns, que son patrones yo les digo de cambio, deberían ser patrones climáticos, pero a mí me suena súper raro, que nos dicen cómo tradicionalmente evolucionan las cosas dentro de este mapa. Vamos a ver de qué se trata. Primero que nada, lo que propone es generar una cadena de valor. Arriba de todo está el usuario, luego están sus necesidades, y a partir de cada una de las necesidades cuelga qué necesitamos para poder cubrir esas necesidades del usuario. En este caso, el usuario quiere hacer manipulación de imágenes online, guardar imágenes online o imprimirla, y para eso se necesita un website, un CRM, una plataforma, una CPU, un data center y electricidad. ¿Sí? Está ordenado en función de la visibilidad que el usuario tiene de cada una de esas cosas. El usuario que ni se entera y ni siquiera le preocupa si la electricidad tiene algo que ver en resolver su necesidad o no. Con esa idea, fuimos a nuestros subdominios y los ordenamos. Al hacer este ejercicio encontramos que la necesidad del usuario que nosotros estábamos cubriendo en realidad estaba cubierta por otro subdominio, que era el contenido. El usuario viene a nosotros por el contenido. Y lo que nosotros le estamos proveyendo son diferentes maneras de acceder a ese contenido, pero lo que le da valor al usuario es en sí el contenido. Y así lo hemos ordenado. El Worldly Map tiene otro eje, que es el eje de la evolución de las cosas. El eje de la evolución de las cosas se parece mucho al diagrama este de adopción de una tecnología. ¿Lo conocen? ¿Sí? Claro que sí. Vamos a ver cómo sería la cadena de valor con el eje del movimiento. En la primera columna aparecen las cosas en modo génesis, cosas nuevas, ideas que estamos probando. Es en el lugar donde aparecen la innovación y las cosas que estamos intentando desarrollar. Aquí ya esto es desarrollo, estamos construyendo cosas nosotros adentro, pero está personalizado. En esta columna son aquellas cosas que se encuentran ya en estado de productizar o de alquiler. Yo ya puedo encontrar en el mercado cosas que me resuelvan estos problemas. Y en esta de aquí está el commodity, aquellas cosas en las que ya no dudo si voy a tener disponibilidad o no voy a tener disponibilidad. Por ejemplo,
aquellos que sean lo suficientemente veteranos como para haber vivido la época en la que había servidores en las oficinas y había salas frías y se servían las cosas desde la oficina, estaría acá. Yo tengo un servidor, tengo una necesidad, la cubro con un servidor, pero el servidor es muy ad hoc, lo tengo en la oficina. Acá ya es el momento en los que los servidores pasan a empresas especiales dedicadas a eso, en las que uno les puede llevar su servidor y tenerlo ahí o directamente alquilarles uno de sus servidores para poder usar. Y aquí estaría Amazon, en donde yo ya no me planteo si voy a tener disponibilidad o no voy a tener disponibilidad de un servidor. Yo ya cuento que lo que sea que monte lo voy a poder desplegar en Amazon. Ya es una cosa que ni siquiera tengo que pensar porque es commodity. Sobre estos mapas, Simon Whalley plantea que hay estos patrones de comportamiento de todas las cosas que se mapean. Vamos a ver los que son relevantes para los que quiero contar luego. Uno de esos patrones de comportamiento es que todo se mueve de izquierda a derecha. No importa si es una tecnología, no importa si es una práctica, no importa qué es lo que vayamos a poner en el mapa, todo se mueve de izquierda a derecha. Y mientras se mueve de izquierda a derecha, las características propias de eso cambian. Cuando estamos en la etapa de ideación, en la etapa del génesis de ideas, todo es caótico, es cambiante, es incierto, es diferente. Cuando estamos en la etapa de commodity, es más ordenado, es conocido, ¿sí? Es estable. Las características de las cosas a medida que se van moviendo cambian. El libro de Whalley Maps tiene una lista muy larga de características y cómo van cambiando a medida que pasan por cada una de las fases, y la que me interesa en particular a mí de aquí es la última, que es la de las prácticas, ¿sí? Aquí entraría el tema de prácticas de desarrollo también. En la primera columna las prácticas son novedosas, estamos descubriendo que podemos hacer algo de una manera distinta. En la segunda columna nos lo montamos nosotros para solucionarnos el problema. En la tercera columna ya es una buena práctica, es algo que la gente sabe que soluciona una gran cantidad de problemas, pero deja un espacio, un margen de incertidumbre para que si tu contexto es distinto, puedas aplicar alguna otra cosa. Y en la última columna ya es buena práctica, best practice, perdón. Si no estás haciendo eso, es que estás gastando el tiempo o estás perdiendo contra la competencia porque ya se sabe que eso es lo mejor que se puede hacer en esas circunstancias. Esto va a ser muy relevante cuando veamos prácticas de software. Más patrones. Este patrón dice que no hay una solución única para todas las cosas, que el agilismo, que busca reducir el costo del cambio, es muy bueno en las primeras fases, que Lean, que busca aprender y reducir el waste, es muy bueno en las fases intermedias, y que Six Sigma es muy bueno en las últimas fases para aplicar. El último antes de poder aplicarlo. Esto es mucha teoría antes de la práctica, me parece que después la práctica... Vamos a ver. El último dice, y este es muy interesante, que el éxito pasado genera inercia, y esa inercia genera resistencia. La mejor manera de identificar esto es cuando te dicen, pero esto siempre lo hicimos así y hasta ahora nos ha ido bien. ¿Sí? Si ven alguna presentación de Simon Whalley, él usa los ejemplos de Kodak, el ejemplo de Blockbuster, ya se han movido en el pasado, han tenido éxito y ese éxito les genera una inercia que les impide seguir cambiando o seguir mejorando o moverse a la siguiente fase. Y esa inercia tiene a veces un lado positivo o un lado negativo. Entonces, este es un diagrama de verdad de Simon Whalley, que es el que usa para hacer los ejemplos en su libro, del 2005, en un momento en el que ellos estaban analizando qué iban a hacer con su empresa. Y entonces vieron en el diagrama que tanto la plataforma como el compute power se iban a mover hacia el lado del commodity. Esto es, tenemos servidores en una empresa de hosting y Amazon y Google están dando vueltas por ahí con el tema de cloud computing. Y esto va a ser el futuro. Saben que va a haber inercia, pero también saben que aquellos que logren moverse, aquellos que dejen de tener que invertir en plataforma y compute aquí, aquellos que logren moverse aquí, esto les va a habilitar nuevos recursos para poder dedicarse a nuevas ideas y a intentar encontrar nuevas maneras de ofrecerle valor al usuario.
Perdón. Sí, pero esto es cómo esta empresa en particular está usando esta tecnología. Aquella empresa que logre mover el uso que ellos hacen de esa tecnología a... Exacto. ¿Sí? Y entonces, este era el mapa de la situación y con este mapa, a ver si puedo hacer esto, ahora hay una decisión de negocio que tomar. ¿Dónde vamos a invertir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a intentar generar más funcionalidades para el usuario, a intentar resolverle más problemas de cosas que ya sabemos aquí? ¿O vamos a intentar invertir en lograr este cambio para habilitarnos innovación en el futuro? Tengo un ejercicio para ver si expliqué bien lo anterior. El ejercicio es, tengo un proyecto. En el proyecto tengo un equipo interno, tengo presupuesto para contratar una consultora, no una consultora guay, una cárnica, y tengo dinero suficiente para buscar en el mercado otras soluciones que me puedan resolver el problema. Y este es el diagrama de la arquitectura de los proyectos que tengo que hacer. Tengo 5 proyectos y ese es el setup. ¿Alguien se anima a tomar una decisión en base a este diagrama? ¿No? Yo. Mismo ejercicio, pero con esta información. ¿Sí? Tengo un equipo interno, tengo dinero suficiente para contratar una cárnica y tengo dinero para salir a buscar soluciones en el mercado que me resuelvan mis necesidades. En este diagrama, subcontratar a una cárnica B y hacer que el equipo interno se ponga a trabajar en A es pegarse un tiro en el pie. ¿Sí? Esa es la idea de hacer este tipo de mapas para poder tomar ese tipo de decisiones. Ok, vamos a la parte práctica. Entonces, con esto que era mi cadena de valor, la ubicamos en el eje de evolución también, y esto es lo que obtenemos. Y sobre esto marcamos, por ejemplo, cuáles son los proyectos que están externalizados, ¿sí? Los mismos que habíamos visto antes. Y ahora vemos que 2 de los proyectos que más valor aportan al usuario y que además están en el área de Custom Build están externalizados. A esto era útil también para hablar con negocio, indicar en qué situación técnica teníamos el tema de servidores, el tema de prácticas de desarrollo y el tema de procesos de build. Nosotros los servidores, en este caso, toda esa paranoia de infraestructura que vieron, estaban en un proveedor de sistemas acá de la ciudad de Barcelona y todos los servidores se los trataba como pet servers. La gente se conectaba a los servidores, los configuraba, los mantenía con nombres y los cuidaba. Y ahora vamos a ver por qué las prácticas estaban ahí. Cada uno de los módulos de este diagrama de Worley Maps además se podría expandir. Si expandemos el de prácticas, ¿sí? Les voy a mostrar este, que en realidad no es mío, no es el caso real, sino que lo encontré por ahí. Este muestra alguien que estaba analizando el grado de madurez de diferentes prácticas de desarrollo en su equipo. Y tienen la necesidad del usuario, que es Find the Right Home, creo que en este caso es una web de venta de casas, ¿sí? Y cómo para resolver esa necesidad tienen las prácticas de desarrollo. Construir la cosa correcta, construir la cosa correctamente y construirla lo suficientemente rápido. Y a partir de ahí, diferentes prácticas. Por ejemplo, llevan muy bien el tema de versión de control, pero parece que todavía no han entendido qué es el cycle time. ¿Sí? Planteando la estrategia sobre con qué me voy a poner a trabajar ahora, tiene esta pinta. Resulta que por alguna razón considero que el client-side test podría mejorarse, pero sé que me voy a encontrar con una resistencia y quiero trabajar también en user y research. Esta es la manera de atacar prácticas técnicas. Yo en ese momento no hice este tipo de diagramas, pero las prácticas técnicas las analicé y las listé y las fui trabajando con el equipo e intenté comentárselas a negocio. 10 minutos, vamos tarde. Ok. ¿Y cómo está el tema de Git? Sí, estamos usando Git. ¿En serio están usando GitHub? No. ¿Están usando Bitbucket? No, tampoco. Tenemos un servidor con Git. Ah, ¿y dónde está ese servidor? ¿Está en el proveedor de sistemas? No, está acá en la oficina. ¿Tienen un servidor con Git para trabajar en remoto que está acá en la oficina? Sí, tenemos una sala fría. Y además en ese servidor tenemos otras cosas muy importantes para toda la empresa. Ok, vamos a ver el servidor. Esa es una foto real del servidor, de la sala fría. Lo digo en serio, ¿eh?
¿Qué tenía el Git con el que estaba trabajando la gente? Y la gente ni siquiera estaba usando Git correctamente, usaban Git como si fuera un Dropbox. Cada developer tenía su rama de desarrollo, le pasaban al sysadmin la rama en la que estaban trabajando y un listado de los tickets del Redmine en los que habían estado trabajando, y el sysadmin era el encargado de hacer el merge en su propia rama antes de subirlo a producción. O sea que la pregunta era, ¿y cómo saben que hay en producción? El sysadmin sabe lo que hay en producción, y solo él sabe lo que hay en producción. ¿Y cómo saben si en desarrollo tienen los mismos problemas que tienen en producción? Y a veces integramos, a veces hacemos un merge de lo que está en producción aquí. La lista de problemas técnicos, que además esto lo tuve que compartir con negocio y tuvimos un proceso de due diligence para una ronda de inversión y tenía que compartir cuáles habían sido los problemas y qué cosas habíamos hecho. La gente no sabía lo que era una versión. No sabían lo que era una versión. Por eso, cuando puse en el diagrama ese dónde están las Software Development Practices de este equipo, prácticamente nos las estamos inventando, ¿sí? Había una disparidad enorme en todo lo que eran todos los entornos, no solo con producción, pero tampoco había entornos disponibles para poder hacer cosas. No había un entorno de... Bueno, sí, había un entorno que se llamaba integración y eso era todo lo que era disponible. Los developers no estaban involucrados en el release process. Hacer un deploy a producción implicaba la parte manual de hacer el merge, pero después la parte manual de subir todo el código, y la cadencia de desarrollo, la cadencia de subidas a producción era mensual o bimensual. Para trabajar en esto me fue muy útil de The DevOps Handbook el análisis de cuellos de botella, ¿sí? Esto para mí se parece mucho a los patrones climáticos esos que estaban en Worldly Maps, pero como Worldly Maps se dedica a negocios, no tiene cosas de desarrollo. Yo estuve buscando por ahí qué cosas había de desarrollo que siguieran la misma manera de trabajar. Y en el de DevOps Handbook encontré esto, de Bottleneck Analysis. Ellos se han tomado el trabajo de analizar cuellos de botella en muchos procesos de desarrollo y dicen que habitualmente evolucionan de la misma manera. Y la manera es esta. Entornos inconsistentes, intervenciones manuales, pobres prácticas de Software Development Lifecycle, una arquitectura demasiado que te restringe demasiado, y los Product Owners. Ojo, se ríen de los Product Owners, pero la mejor situación en la que un equipo puede estar es que en la que el cuello de botella sea el Product Owner. Ese es el ideal. Yo quiero estar en el equipo en el que el cuello de botella es la capacidad del Product Owner para generar nuevas ideas para probar. Lo que dicen además en DevOps Handbook es que mientras tengas los tres problemas de arriba que te impidan tener más o menos balanceado el tiempo de desarrollo con el tiempo de puesta en marcha, es un gasto completamente innecesario intentar seguir agregando funcionalidades. Porque aunque el tiempo de desarrollo sean 4 horas, yo tengo que esperar un mes para ponerlo en producción. Entonces, que el orden que tengo que usar para atacar los problemas es este, ¿sí? Y eso fue lo que hice. Establecimos un conjunto de principios y prácticas que yo le presenté al equipo. Empezamos con el 12-Factor App y agarramos el monolito con el 12-Factor App y empezamos a trabajar los 12 factores. ¿Conocen el 12-Factor App? ¿Sí? Los vamos a ver por las dudas. Los developers empezaron a participar de las puestas en marcha de producción, pusimos Continuous Integration, pusimos monitorización e intentamos pasar a Infrastructure as Code usando Ansible la mayoría de las cosas que podíamos. Tengo que acelerar porque si no, no termino. Otros principios, intentar externalizar la mayoría de las cosas que pudiéramos en servicios o en empresas, ¿sí? Y lo que estábamos intentando optimizar más que producción es la capacidad de desarrollar rápido. A mí no me interesa que producción pueda responder un segundo más rápido o un segundo más lento. Me interesa invertir en que cada vez el equipo pueda desarrollar más rápido. Estos son los principales cambios que se lograron. Unificación de los entornos de desarrollo, la implementación de 8 de los 12 principios de 12-Factor App. Esto nos permitía migrar al cloud. Esto es, con 8 de los 12 no somos cloud native, pero somos cloud compatible
y entonces ahora sí nos liberamos de todas las restricciones y que teníamos de la arquitectura anterior y ya con esto podríamos ir a Amazon si quisiéramos. Teníamos otro cuello de botella en la base de datos después, pero aunque sea el proyecto principal, podría haber ido a Amazon. Les expliqué cómo se usaba Git en realidad, nos fuimos a GitHub, expliqué cómo usar Gitflow y la gente entonces empezó a involucrarse más en el proceso de desarrollo de los builds. Estos son los 8 que logramos cumplir de los 12 del 12 Factor App, pero con esto ya estábamos disponibles para poder ir a Amazon. Entonces, volviendo a esto y a la estrategia, y que quedó justo de tiempo. Entonces, este era el mapa que teníamos, y yo quiero plantear mi estrategia, y este es el mapa de la estrategia que tengo. Así me queda el mapa de la estrategia. ¿Con qué tengo que trabajar? Tengo que eliminar estas dependencias, porque me están perjudicando los tiempos de subida, porque todos los proyectos si no los tengo que subir solos. Tengo que hacer outsourcing del website, las landings y el blog. ¿Cómo voy a tener tiempo de gente de desarrollo invertido en esto cuando esto está perfectamente solucionado por un montón de herramientas y por un montón de empresas que se dedican a proveer servicios de eso? Tengo que hacer insource del desarrollo de iOS y de Android. Tengo 2 módulos que son críticos para el negocio, que están proveyendo la mayor cantidad de valor para el usuario, están facturando un montón, desarrollado por una empresa externa. Los tengo que traer dentro. Tengo que mejorar en todo lo que son Software Development Practices, Service y Build Process. Fíjense que acá no puse resistencia, ¿sí? El equipo me siguió. Esto fue súper fácil de hacer. En cada uno de los otros les podría poner nombre y apellido a cada una de las resistencias que tengo, porque la gente no quería cambiar la manera de trabajar. La gente que estaba acostumbrada a venir a un desarrollador, a cualquiera, y pedirle por favor que le corrija un acento en el blog, no quería ahora tener que llamar a una empresa externa o ni siquiera tener que hacerlos ellos mismos. Estas son las resistencias que teníamos ahí. ¿Qué más? Tenemos que dividir cosas. Este módulo está asumiendo demasiadas responsabilidades y es muy crítico, hay que dividirlo. Este módulo de tracking también, porque ya estaba en 2 proyectos. Y esta es la estrategia que planteamos y sobre esto es donde podíamos tomar decisiones. Mi objetivo final era este. Ahora, la verdad es que no sé cómo ha quedado. Sé que esto lo logramos antes de que yo marchara de esta empresa. Sé que esto lo logramos antes de que yo marchara de esta empresa, pero dudo que hayan ejecutado la división de este módulo como está acá. O dudo que hayan puesto Messenger y lo hayan externalizado. Pero la verdad no sé cómo está. Lo que quería que se queden es la idea de cómo plantear una estrategia a partir de los subdominios que podemos encontrar y los bounded contexts que podemos encontrar en un context maps de DDD usando Worldly Maps. Antes de marcharse o de hacer preguntas, me olvidé de dejar los post-its. Quería que me dejen feedback en un post-it. Tengo los post-its ahí, pero me olvidé de apuntarlos. El feedback door es apuntar del 1 al 5 antes de salir por la puerta en un post-it qué les ha parecido la charla, ¿sí? De si les hubiera gustado estar mirando Netflix o si les parece que han aprendido algo nuevo.